Bien, bienvenidos de nuevo al curso de computación cuántica. Recuerden que estamos trabajando este texto de computación cuántica explicada de David McMahon. Entonces, en el día de hoy me voy a dedicar al capítulo 9, ¿sí? Pueden verlo acá. Capítulo 9, algoritmos cuánticos. Ya vimos uno la semana pasada, pero lo vimos con una técnica distinta a la que está usando este texto. Y vamos a trabajar las páginas de la 197 a la 208. Eso es lo que pretendemos hacer en la clase de hoy. Entonces, quien vea este video y quiera repasar un poco y quiera mirar en detalle lo que vamos a desarrollar, pues entonces mira el texto que estamos siguiendo. Bien, entonces empecemos con un repaso de nuestra clase pasada. En nuestra clase pasada vimos el algoritmo de Dodge. Les dije que era un algoritmo de 1985 y también les dije que fue pues la primera propuesta de hacer computación cuántica es del año 1981. Es una propuesta de Feynman. No recuerdo si les mostré un poquito de ello. Creo que no. Pero en el año 81, Feynman propone que si queremos hacer de verdad computación, tenemos que hacerla a nivel cuántico, porque la naturaleza tiene un comportamiento realmente cuántico en el micromundo y no es clásico ese comportamiento. Entonces, este algoritmo de Dodge que vimos la clase pasada es del año 1985 y es más una propuesta matemática muy interesante, casi que podríamos decir sin ninguna aplicación práctica, pero eso no es importante en el nivel que estamos en este curso. Luego pasan 6 años, creo que son 6 años, llega el año 1991, se juntan estos dos caballeros, Dodge y Jozsa, y generalizan o hacen una primera generalización muy importante del algoritmo de Dodge. Eso es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy. Recuerden que pues, es cortesía de la Universidad Nacional de Colombia, del Semillero de Computación Cuántica y de los Centros de Excelencia en Computación Cuántica e Inteligencia Artificial y también del Centro de Excelencia en Tecnologías Cuánticas y Metrología, lo que estamos haciendo. Repaso. La semana pasada, o en nuestro video pasado, dijimos, todos los algoritmos cuánticos, al menos a este nivel, van a trabajar con un marco que es el siguiente. Primero, los qubits comienzan en un estado concreto, es el primer paso. Segundo, se ponen en superposición y entonces para ponerlos en superposición vamos a usar la compuerta de Hadamard y en la clase de hoy vamos a ver algo que vamos a llamar la transformada de Hadamard. ¿Por qué? Enseguida lo entenderán como tal. Pero vamos a usar una transformada, la transformada de Hadamard. En nuestras clases siguientes, con algoritmos, vamos a usar, por ejemplo, la transformada de Fourier y vamos a mirar un poco lo que es la transformada de Fourier de manera clásica y la transformada de Fourier de manera cuántica. Pero para este algoritmo vamos a usar una transformada que la llamamos la transformada de Hadamard. Luego de esto, se actúa sobre esa superposición con varias operaciones unitarias. Entonces aquí definiremos en este algoritmo específicamente lo que llaman un oráculo, que no es más que una operación unitaria sobre los qubits. Y por último, realizamos la medición en los qubits. Esto lo habíamos visto la semana pasada, pero no está de más volver a insistir en que estos 4 pasos son fundamentales. En el algoritmo de Dodge, lo que teníamos era el estado 0,1 al estado 0,1 y queríamos saber si una función era balanceada o era constante.
Aquí vamos a generalizar para un conjunto de n veces ceros y unos. Y el rango va a ser que tenemos que esas n veces van a ir a 0 o a 1. Entonces eso va a ser un cambio interesante, porque generalizamos la parte del dominio de la función. Listo. Decimos que es balanceada si exactamente la mitad de las salidas da 0 y la mitad de las salidas da 1. Entonces, esa función es completamente balanceada y lo que estoy diciendo es el 50% lo encontramos en 0, el 50% lo encontramos en 1 y perfecto, está balanceada nuestra función. Pero es constante si todas las, si para todas las salidas da 0 o da 1. Esas son las dos probabilidades. Entonces, este algoritmo resuelve el problema de ir de este conjunto a este conjunto. Son solo ceros y unos. Listo. Lo que se puede asegurar es que la función es de dos maneras. O es equilibrada o es constante. Y se debe determinar qué es. Si es equilibrada o es constante. Cuando n es igual a 1, este n es igual a 1, entonces vamos a estar en el caso de nuestra presentación anterior. Aquí viene un repaso interesante. Esto lo pueden encontrar muy en detalle en la página 198 del texto guía, pero es un repaso muy bonito. Y es, tengo una compuerta de Hadamard, un matemático francés que tiene una fundación, parisino creo yo. Si aplicamos una compuerta de Hadamard al qubit 0, entonces vamos a tener este señor en un estado de superposición denominado 0 más 1 sobre raíz de 2. Es decir, la forma de poner en superposición un qubit es aplicar una operación unitaria o un operador unitario hermítico, etcétera, etcétera, como hemos visto. Y entonces este señor estará en un estado de superposición. Cuando aplico Hadamard al 1, el único cambio que tengo es este signo menos. En alguna de las clases anteriores hicimos estas demostraciones, lo trabajamos matricialmente y vimos lo que ocurría acá. Entonces, casi que aquí lo que estoy repasando es el paso 1, cómo tomar o cómo poner en superposición un qubit en un estado definido. Observen que si uno mide esto, entonces uno aquí tiene 50% de probabilidades de encontrar el estado 0 y 50% de probabilidad de encontrar el estado 1. Lo mismo ocurría de ese otro lado. Cuando aplicamos Hadamard a un estado psi, pues esto es lineal, entonces alfa y beta pueden salir. Yo puedo entrar el operador de Hadamard y entonces aplicando lo que ya vimos en la parte anterior, vamos a tener que esto nos da alfa veces el estado 0 superpuesto y beta veces el estado 1 superpuesto. Al multiplicar por alfa y beta y juntar los ceros como es debido, entonces vamos a obtener esta cantidad y esta cantidad. Y esta será la amplitud de probabilidad de encontrar el qubit en el estado 0 o en el estado 1. Ok. Creo que hasta ahí no tenemos mayores problemas. Aquí pues lo que hice fue la operación de coger este alfa, multiplicarlo por el ket 0, este beta, multiplicarlo por el ket 0. Como tengo un signo más, entonces esto me da alfa más beta por el ket 0. Luego hago alfa por el ket 1
y hago beta por el ket menos 1, saco factor común y obtengo alfa menos beta. Es decir, es una operación algebraica realmente sencilla la que tenemos ahí. Ahora miremos qué pasa si uno aplica de nuevo una compuerta de Hadamard en serie. Es decir, tengo un estado sí de entrada. Este va a ser el estado inicial que entra a ese sistema. Este estado sí le aplico una primera compuerta de Hadamard, digamos H, y ya sabemos que vamos a encontrar el resultado anterior, alfa más beta sobre raíz de 2 por el ket 0 más alfa menos beta sobre raíz de 2 por el ket 1. Y a ese resultado volvemos y le aplicamos en serie. Esta operación la vamos a llamar una operación en serie, Hadamard. Y entonces nuestra pregunta es, ¿y aquí qué voy a obtener? Si ustedes observan bien, esta operación que tengo dentro de corchetes es justo la salida que tengo en este punto. ¿Estamos? Entonces, lo que estamos haciendo es aplicando H a la salida de una compuerta H. Entonces, lo que hacemos es justo lo mismo. Hay una cosa que importante para todos, y es realmente lo que uno aprovecha en la mecánica cuántica, en la computación, en la inteligencia artificial, es la linealidad. La linealidad es una propiedad muy importante de toda la matemática y de toda la física que hacemos. En general, los sistemas son lineales. Yo diría que un 97, 98% de los sistemas que uno encuentra en la naturaleza son lineales, ¿cierto? Cuando no hay linealidad, entonces uno tiene que hablar de sistemas caóticos, ¿cierto? O de teoría del caos, ¿sí? Uno ve eso como muy difícil, pero no, realmente no. Por ejemplo, cuando uno tiene un péndulo compuesto se comporta no linealmente y entonces eso nos conduce a teorías de este estilo, ¿cierto? Cuando hablo de un péndulo compuesto, hablo de una pared, ¿cierto? Digamos, una primera barra fija, luego, de alguna manera, pegamos esto y tenemos otra barra fija, ¿cierto? Y aquí tenemos, por decir, alguna masa, ¿cierto? Entonces, el comportamiento de un péndulo de estos, ¿cierto? Que es un péndulo compuesto, es un comportamiento no lineal. Pero como les digo, afortunadamente, la gran mayoría de la física, de los sistemas son lineales. Entonces aquí la linealidad vuelve y aplica. ¿Por qué aplica? Ustedes dirán, profe, ¿qué quieres decir eso con eso de linealidad? Significa que los coeficientes alfa y beta pueden salir de la operación y H puede aplicarse aquí. En un sistema que sea no lineal, eso no se puede hacer. Eso está completamente prohibido hacer ese tipo de operaciones. Lo mismo aquí. En la segunda operación lo que hacemos es poner H en este punto, que es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, la mayoría de los sistemas son lineales y homogéneos. Y la linealidad y la homogeneidad son propiedades muy importantes para poder actuar sobre este tipo de
sobre este tipo de sistemas cuánticos. En realidad, lo que les quiero decir es, si usted quiere aprender mucha inteligencia artificial, quiere aprender mucha computación cuántica, el álgebra lineal es su gran aliada, porque el álgebra lineal es la que nos ha dado las herramientas matemáticas para poder comprender cómo se comportan estos sistemas, ¿sí? Bien. Entonces, volvemos y aplicamos H0, ya sabemos que esto da 0 más 1 sobre raíz de 2, esto da 0 menos 1 sobre raíz de 2, hacemos todas las multiplicaciones correspondientes y observen que lo que uno va a encontrar es el mismo estado de entrada. Es decir, que si aquí entró sí, al aplicar 2 Hadamard en serie, vamos a tener la compuerta sí. Ustedes dirán, profe, ¿por qué está explicando eso? Ah, porque es que enseguida vamos a tener una complicación y es la siguiente. Ya sabemos que si tengo un estado psi, que es la superposición de alfa ket 0 más beta ket 1, y aplicamos esta Hadamard y esta Hadamard, lo que estamos es volviendo el sistema a su estado original. Pero el algoritmo de Deo-Jotza y muchos algoritmos de aquí en adelante van a requerir un cambio distinto. ¿Qué tal si tengo un ket 1, aplico H a ese ket 1, H a ese ket 1 y qué pasará aquí? Es decir, cuando aplico las compuertas de Hadamard en paralelo, ¿qué ocurre con el estado psi? ¿Cómo es ese estado psi? ¿Cómo voy a obtener esa salida? Y entonces, aquí ya empezamos a hacer un poco de matemáticas interesantes que son las siguientes. Esto es un producto tensorial. ¿Listo? No es la función OR exclusivo, es un producto tensorial. Esto también es un producto tensorial. Recuerden que nos estamos moviendo en un espacio de Hilbert y entonces aquí tengo que esa operación puedo verla como Hadamard, tensorialmente por Hadamard, por el ket 1,1. Este ket 1,1 yo lo podría escribir con un solo ket o, como lo hicimos aquí, dos kets separados. No, es exactamente la misma notación. Entonces esto no es más que esta operación y esa operación es una multiplicación. 0 menos 1 sobre raíz de 2 por 0 menos 1 sobre raíz de 2. Y entonces aquí al hacer la multiplicación encuentro que esto me da el ket 0, 0. Esto me da menos el ket 0, 1. Esto otro aquí me da menos el ket 1, 0. Y menos por menos da más el ket 1, 1. Y el raíz de 2 por raíz de 2 me va a dar un medio. Entonces observen que cuando yo hago una operación en paralelo, lo que obtengo es un medio del ket 0, 0 menos el ket 0, 1 menos el ket 1, 0 más el ket 1, 1. Una cosa completamente distinta cuando teníamos en serie. Vamos a intentar generalizar este resultado porque este resultado hay que escribirlo de otra manera para poder entender el algoritmo de Deo-Jotza, que es lo que buscamos. Si hacemos la misma operación en 0, 0, entonces vamos a tener una multiplicación. Vamos a tener 0 más 1 sobre raíz de 2 por 0 más 1 sobre raíz de 2. Hacemos exactamente lo mismo y aquí pues lo que voy a encontrar es que no tengo signos negativos. Entonces esto va a ser 0, 0, esto va a ser 0, 1, el ket 1, 0 y el ket 1, 1. Nada nuevo bajo el sol, pero como vamos a cambiar de notación enseguida, vamos a ver que estas operaciones se pueden escribir un poco más resumidas, que fue lo que Deo-Jotza descubrieron. Hagamos lo mismo, pero para 3 Hadamards aplicadas a 3 qubit 0, 0, 0. Es decir, tengo 0 de entrada, 0 de entrada
y 0 de entrada. Luego aplico H. Eso es lo que estoy diciendo ahí en esa operación. Aplicamos H, ¿cierto? Sin ningún problema. Aplicamos H. Ya vemos que esto es un producto tensorial. Y lo que quiero saber es estas tres operaciones en paralelo que me van a devolver como tal. O sea, el sí que veíamos que es. Entonces, multiplicamos, ¿cierto? H0, H ket 0, H ket 0. Ya esto no es, o esto ya no se denomina una compuerta de Hadamard, sino que esto lo vamos a llamar la transformada de Hadamard. ¿Por qué? Porque esto va a tener una notación muy importante que enseguida veremos, que es H tensorialmente a la 3. Entonces esto ya se llama la transformada de Hadamard. Al hacer esta multiplicación encontramos 1 sobre raíz de 2 elevado a la 3 por esta tripleta, esta tripleta, esta tripleta, esta tripleta y esta tripleta más esta tripleta más esta tripleta. Es decir, 2, 4, 6, 7 estados, lo que vamos a encontrar ahí. ¿De dónde viene la tripleta? Viene de multiplicar esto por esto, luego esto por esto y así sucesivamente, tal cual nos enseñaron en álgebra muy normal, pero esto es un álgebra en computación cuántica que tampoco, pues digamos, es una cosa tan difícil. Entonces definamos lo que es la transformada de Hadamard y digamos que simplemente cuando aplicamos un producto tensorial a 2 qubits, esto se puede escribir como esta transformada de Hadamard al cuadrado. Y estos 2 qubits también se pueden escribir como un producto tensorial de este estilo. Esa notación ustedes no la conocían y vamos a empezar a conocerla porque va a ser necesaria en el resto de este texto y en lo que hagamos de aquí en adelante en computación cuántica. Esto se puede escribir como 1 sobre raíz de 2 a la 2 por una suma de unos valores de x que van de 0 a 1 al cuadrado del ket x. Esto que ustedes tienen aquí es una forma abstracta y sucinta de escribir exactamente el resultado que tengo aquí. Este resultado que tengo aquí, ¿cierto? Da cuenta de cómo van a cambiar. Observen 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿cierto? Entonces, este resultado que está aquí en este formato largo se puede escribir en este formato corto de esta manera. Listo. Y el resultado se puede generalizar. Y entonces aquí van a ver por qué ya es importante esto en el algoritmo de Deutsch-Jozsa. La transformada de Hadamard a la n de n qubits 0, que se denotan como el qubit 0 tensorialmente a la n, va a ser 1 sobre raíz de n por este mismo resultado, donde esta x pertenece a 0 y a 1, pero en este caso voy a ir hasta los n qubits y las n transformadas que estoy haciendo. Ok, entonces, en paralelo, esto se puede escribir de esta manera. Pero ¿qué ocurre? Hasta aquí el profesor simplemente nos ha mostrado 0, 0, o nos ha mostrado 1, 1, o nos ha mostrado 1, 0, etcétera. Entonces, imagínense a Deutsch y a Jozsa, el uno inglés
el otro no recuerdo de dónde es, trabajando todas estas posibilidades. Por ejemplo, cuando tengo esto aplicado a dos qubits distintos, 0 y 1, entonces aquí observen que lo que voy a tener es en 0 el signo más, en 1 voy a tener la superposición en menos, y lo que vamos a tener es un medio de estos valores, pero con este signo intercambiado. Listo. Más, menos, intercambiado el signo. Entonces, como ahí tenemos un intercambio de signo, este primero es más, el segundo menos, el otro más, el otro menos, para poderlo escribir de una manera más práctica, entonces esto se puede escribir como -1 a la x por el qubit x. Como x va de 0 a 1, entonces, si x es 0, pues cualquier número elevado a 0 da 1, por definición, y si x es 1, da -1, entonces voy a obtener los signos completamente alternados. Ok, es un asunto muy bonito de cómo reescribir una expresión matemáticamente. Y sigamos. Si tenemos 1, 1, entonces esto me va a dar este resultado. Yo ya no lo voy a hacer en detalle porque ya les mostré cuál es la dinámica. Entonces esto me va a dar un medio y aquí ya aparece una operación distinta. Y es que como tengo un menos aquí, otro menos aquí, y voy a obtener un signo más aquí cuando inicié y un más al final cuando inicié, entonces para dar cuenta de esa operación utilizo este símbolo que es el OR exclusivo. OR exclusivo, ¿cierto? Observen que ese símbolo es distinto al producto tensorial que estábamos trabajando. Entonces aquí lo que tengo que hacer es -1, x sub 0, OR exclusivo con x sub 1. Cuando esto, la tabla de verdad dice que si uno de los dos está en alto y el otro en bajo, entonces me da alto, me da 1. Ok, sigamos. Para ir redondeando ya y llegando al algoritmo, vamos a definir una operación muy importante que la vamos a denominar el cambio de fase. Este es otro operador unitario, lo vamos a llamar R sub k, y este R sub k, tal cual las matrices de Pauli que habíamos visto desde el inicio, sigma x, sigma y, sigma z, que luego las llamamos xyz, y que hicimos tantas operaciones con ellas. Similar a esto podemos definir una matriz unitaria que vamos a llamar el cambio de fase. Algo que había yo comentado también en la clase pasada, y creo que Cristian también lo había hecho, es que cuando, por ejemplo, esta operación se llama phase de teta o cambio de fase en teta y se escribe P porque simplemente pues en inglés uno escribe la palabra phase, ¿cierto? Entonces el texto pues utiliza la P como la compuerta de cambio de fase. Vamos, entonces, fase, Hadamard y, por ejemplo, sigma z, o una de las compuertas de Pauli. ¿Cómo se escribe eso en una notación matricial? En sentido contrario. Empezamos por esta, seguimos con la mitad y terminamos con esta. Eso lo había visto, no sé si, no recuerdo si la clase pasada, hace 2 clases o 3, habíamos visto un poco de cómo era esta notación en computación cuántica. Esto nos sirve para entender 2 cosas. Observen que P de teta iba de primero, entonces aquí va de último. Hadamard iba de segundo, entonces aquí va en la mitad. Y el operador o la compuerta z, que es sigma z de Pauli, nos va a dar esta operación completa. Es decir, lo que hay que entender aquí es que es un asunto de que cuando ves un circuito escrito de una manera, matricialmente equivale a otra forma, y aquí lo que estoy mostrando es esa forma que es. Pero cuidado con esto.
cuando tengo esto, cuando tengo la transformada de Hadamard, esto realmente es un producto tensorial y ese producto tensorial multiplica este espacio, ¿cierto? Y por eso aquí obtengo esta matriz de este tamaño. La razón es que cuando tengo una transformada de Hadamard, no estoy haciendo multiplicaciones matriciales, estoy haciendo productos tensoriales y ese producto tensorial es equivalente a hacer esto. Entonces, por eso esto nos va a dar esta matriz de 4 por 4, que son 16 elementos. ¿Sí? Bien. Espero que estemos entendiendo, ya estamos llegando donde queremos. Esto ya lo hemos visto, es decir, uno puede tener una entrada 0, 1 y puede dar 0 si x es igual a 0 y puede dar 1 si x es igual a 1. Observen que esto es simplemente una función identidad, pero uno puede tener varias funciones, puede tener la identidad, puede tener la inversa, puede tener muchas funciones. Por ejemplo, si yo tengo la entrada 0 y aquí obtengo 1, y aquí tengo 1 y aquí obtengo 0, pues entonces estoy haciendo un flip de la función, como lo llaman en Norteamérica. Lo otro que es importante y que de pronto en el programa que hicieron la semana pasada, a uno le quedaba la duda de, profe, ¿y usted por qué escribió esa cantidad de funciones de tal manera para dar a entender el oráculo U sub f? Aquí lo único que me parece importante a mí es lo siguiente. Esta operación matricial tiene que ser unitaria, hermítica y autoadjunta. Es decir, esto tiene que tener unas propiedades que haga que esto sea completamente unitario. ¿Por qué? Porque todas las matrices en computación cuántica en general son unitarias, al menos hasta esta parte que hemos visto de estos cursos. Ya luego, cuando veamos elementos muy avanzados, podemos ir haciendo ciertas salvedades y mirando ciertas situaciones, pero lo normal es esto. Entonces vamos a definir una operación unitaria en 2 qubits XY, que la vamos a denominar X, queda tal cual, pero Y se tiene que hacer un XOR exclusivo con f de X o un OR exclusivo. Esto se escribe de otra manera, discúlpenme. Exclusive OR con f de X para saber cuál es la salida. Listo. Entonces, esta operación es lo que yo tengo aquí y fue lo que escribimos en código hace 8 días con Cristian, que me daba a entender toda esa operación matricial que uno hace ahí. Acuérdense también de una compuerta que se llamaba la compuerta de control, ¿cierto? Que siempre nos llamó mucho la atención, y era que uno tenía una entrada, o dos entradas, perdón, y uno, dependiendo del valor que entrara aquí, uno hacía un control sobre ese qubit. Aquí no tenemos ese control, aquí lo que tenemos es una operación XOR. Entonces, esto la hace en 2 videos anteriores, lo hicimos muy en detalle, y era tomar 2 entradas 0, 0, aplicar un Hadamard, mirar qué pasaba, luego ver qué ocurría aquí y medir en este lado, y entonces encontrar para cada uno de los casos qué era lo que iba ocurriendo. ¿Sí? Quien tenga dudas, pues debe ir a mirar ese video, que es creo el número 23, algo así, donde explicamos en detalle cada uno de los pasos de cómo se resolvía el algoritmo de Dodge. Ok. Cuando aplicamos esta operación a un estado superpuesto y a un qubit 0, lo que vamos a obtener es esta operación, ¿cierto? ¿Por qué vamos a obtener esa operación? Pues porque simplemente multiplicamos 0 por 0, es esto,
1 por 0 es esto. Y como ya les dije que esto era lineal y homogéneo, U sub F entra aquí y entonces la operación que definí anteriormente se convierte en que esto que tengo aquí, que lo voy a cambiar de color, esto que tengo aquí, no va a ser más que la definición que hice o de lo que llaman el bendito oráculo. 0, 0, OR exclusivo F de 0, más 1, 0, OR exclusivo F de 1. Pero observen que aquí esto depende de dos cosas. Si esto es 1 o esto es 0. Y lo mismo, esto depende de si esto es 1 o esto es 0. Por eso es que no lo evaluamos directamente todavía. ¿Ok? Entonces, uno podría decir, vea, supongamos que f de 0 es 1, ¿cierto? Entonces, el OR exclusivo, ¿sí? Y que este es, digamos, también 1, por decir algo, ¿cierto? Entonces, 0 OR exclusivo 1 da 1, listo. 0 OR exclusivo 1 me daría 1, entonces no estoy aquí. Digamos más bien que esto es 0. Y entonces aquí sí encuentro esta relación que tengo aquí, pero es si vale 0 y si vale 1. Si este vale 1 y este vale 0, esto va a cambiar completamente en este resultado. Y por eso hay que usar la tabla de verdad del OR exclusivo para poder hacer esto. Ok. Bueno. En general, cuando se quiere resolver el algoritmo de Deutsch-Jozsa, lo que hay que hacer es una cosa que ya hemos hecho varias veces. Mire, esta es la solución a ese algoritmo, ¿cierto? La solución a resolver si un conjunto 0,1 a la n que va a 0,1, ¿cierto? Me da una función equilibrada o constante, se resuelve simplemente con esta fórmula, con estos productos tensoriales. Estos productos tensoriales que ya lo vimos. Ustedes ya saben esto que es, ¿cierto? Ya en la parte pasada vimos esto que es en una notación muy particular. Esto, pues, es simplemente un Hadamard, pero por notación se escribió un Hadamard en producto tensorial con la identidad. Y esta operación yo les dije que era el oráculo, que no es más que una operación unitaria. Entonces, el algoritmo de Deutsch-Jozsa lo que propone es, mire, a nivel de computación cuántica esto se puede resolver con un solo paso. ¿Cómo funciona esto? Entonces, esta operación transformada de Hadamard de 0 a 1 ya vimos que daba, ¿cierto? U sub f ya sabemos que da. Entonces aquí casi que estamos en lo mismo, estamos en esto es un más, esto es un menos, un más, un menos, y lo podemos escribir en una notación que ya habíamos visto en 3 o 4 diapositivas anteriores. Y aquí creo que esto sí tiene un error, esto está equivocado aquí, esto lo debía haber quitado, esto está equivocado. Incluso, estimados estudiantes, hay un cálculo que nuestro autor McMahon hace en la página 206, que a mi modo de ver está totalmente equivocado ese cálculo. Si alguien lo hace y le da tal cual, lo encuentra el autor en la ecuación 917, 918 y 919, pues me lo muestra o no lo envía o en fin, porque para mí hay un error en ese cálculo y ese error yo no sé por qué me dio pues por qué lo puse aquí,
O a lo mejor lo que quería yo cuando preparé esta clase hace como una semana era acordarme de justo decirles, mire, ese cálculo de la página 206 no lo van a entender porque es un cálculo que contiene errores graves como tal, ¿cierto? Página 206. Tengan en cuenta esta página. Yo no voy a hablarles de esos errores, sino que les voy a decir cuál es la solución más simple para llegar a resolver este algoritmo. Entonces, ahora sí, veamos cómo es el algoritmo. Es muy simple. En lugar, primero tenemos 2 qubits fijos de entrada. Tenemos una transformada de Hadamard sobre el primer qubit 0. Luego tenemos el oráculo y por último tenemos la transformada de Hadamard sobre el qubit que hay en la parte superior. Entonces, esta es la solución que tenemos cuánticamente para resolver el problema de saber si un conjunto de funciones 0, 1 elevadas a la n que van a mapearse a solo 2 valores, el valor 0 y el valor 1, nos dan si la función es equilibrada o la función es constante. ¿Cómo se resuelve? Phi' es la transformada de Hadamard. Ya expliqué esta expresión en un producto tensorial con esto. Y esto que tengo aquí, este resultado que tengo aquí, ya lo vimos en 3 o 4 diapositivas pasadas. 1 sobre raíz de 2 a la n por la suma de x que pertenece a 0,1 a la n por x. Entonces observen, phi' va a ser esto en un producto tensorial con esto. Luego, ¿qué tenemos? Pues reemplazamos ese resultado anterior, este anterior, lo reemplazamos por esta expresión completita, y multiplicamos pues por el Hadamard al qubit 1. Y luego hacemos pasar esto por el oráculo. Por el oráculo, que es una operación unitaria que simplemente va a ser el y OR exclusivo con el f de x. Y lo que obtenemos es justo este resultado, es esto hasta aquí, es esto hasta aquí, phi doble prima, es lo siguiente. Acuérdense de este resultado, menos 1 a la f de x, porque lo que teníamos era el cambio de signo que había explicado la parte pasada. Y cuando se aplica la transformada de Hadamard al qubit x, esto ya lo había explicado, ¿cierto? Se puede escribir como menos 1 a la x.y por y. Lo habíamos visto con un OR exclusivo, aquí lo escribo de otra manera. Entonces observen la salida de este circuito. Aquí lo que hice fue, parte, mejor dicho, como hacemos en computación cuántica. Dividimos esto hasta aquí. Analizamos phi'. Luego lo dividimos hasta acá y luego hasta acá. Es decir, este es el primer estado, luego el segundo estado, el tercer estado y la medida. Entonces lo que vamos a obtener es esta operación que tengo aquí. La salida no va a ser más
que este conjunto de operaciones que en cierto sentido no me van a afectar la medida, por este estado superpuesto, y aquí sí voy a tener lo que necesito. Miren, realmente lo importante aquí es que si medimos este estado, podemos encontrar que si todos son ceros, entonces la función es constante, ¿cierto? O si lo que tenemos son la mitad ceros y la mitad unos, entonces la función es completamente balanceada. Es decir, que lo que hace el algoritmo de Deo-Jotza es reducir el problema de, creo que son 2 a la n menos 2 medidas cuando lo hago en la parte de complejidad a simplemente una medida. Y eso es una maravilla en computación cuántica. ¿Por qué? Porque no necesito sino mantener todo en un estado superpuesto, y cuando mido, si encuentro esto, hice una sola medida y entonces un problema que es un problema de 2 a la n menos 2, o incluso un poco, puede ser un poco más complejo, se reduce simplemente a un problema muy simple en términos polinomiales. Los algoritmos que hacen realmente a lo largo de la historia, los algoritmos buscan que hagamos las operaciones más fáciles. Probablemente uno de los primeros algoritmos que se inventó fue el de la multiplicación, ¿cierto? Que es un conjunto de sumas sucesivas, y el primer algoritmo que se inventó pues fue multiplicar. Uno dice, en lugar de decir 5 más 5 más 5 más 5 igual 20, ¿sí? El algoritmo dice, hey, eso se puede reducir a un par de operaciones. ¿Cuáles? 5 por 4 es igual a 20. En el primero hiciste 4 operaciones. En este estás haciendo solo una operación, una multiplicación. Es exactamente lo mismo lo que estamos buscando aquí con los computadores cuánticos. En lugar de gastarnos toda una capacidad de cómputo gigante calculando si una función es equilibrada o es constante, pues utilizamos un computador cuántico y con una sola medida hacemos todo lo que necesitamos. Bueno, yo creo que se puede aclarar más en la programación en la próxima semana. Cristian creo que nos acompañará en esa parte de programación. Pues espero que hayan entendido muy bien esta parte. Como les digo, repasen el texto guía, que es un texto hermoso que estamos siguiendo y es un texto del cual queremos aprender mucha computación cuántica, que todas las personas que vean este canal pues entiendan esto y se vayan dando cuenta que es algo que uno puede trabajar sin grandes dificultades. Fue un placer que estuviésemos aquí trabajando este tema. Espero que lo hayan comprendido y nos vemos la próxima semana. Muchos éxitos. Aquí decimos que el próximo jueves 7 de diciembre no tendremos sesión debido a celebración del Día de las Velitas en Colombia. Si hay algo fabuloso en Colombia se llama la Navidad. Así que quien no sea del país y quiera pasar una Navidad fantástica, Colombia es el país donde debe venir. Aquí hacemos una celebración muy maravillosa. Entonces, con esto terminamos. Chao, chao.